Bien, vamos a continuar entonces con el análisis tiempo-frecuencia con la segunda parte que corresponde a la transformada Wavelets. Antes vamos a hacer un breve repasito. Lo que vimos hasta ahora es que necesitábamos herramientas que nos permitan analizar a la vez lo que pasa en el dominio frecuencial y en el temporal. Esto sucede cuando tenemos que analizar señales que fueron generadas por sistemas cuyas características varían a lo largo del tiempo, de forma tal de que tenemos que ir viendo, de ser posible, instante a instante, qué contenido frecuencial tenían esas señales. Vimos que una forma de hacer esto era utilizar una transformada de Fourier modificada, donde en vez de usar la transformada de toda la señal, lo que hacíamos era tomar la señal de la transformada de una versión ventaneada de la señal. De esta forma la ventana nos permitía ver, digamos, una parte específica de la señal en cierto tiempo o alrededor de cierto tiempo donde está centrada esa ventana y obtener entonces el contenido frecuencial solo de esa zona temporal. Luego movemos la ventana a lo largo de toda la señal y vamos obteniendo la evolución de ese contenido frecuencial a lo largo del tiempo. Eso era la transformada de Fourier de tiempo corto. Vimos que podíamos usar distintos tipos de ventana, lo que le da distintas características según la ventana que sea. Vimos que tenía cierta restricción en cuanto a la resolución temporal y frecuencial, asociada a lo que habíamos visto en la guía de Fourier, donde vimos que si acotamos las ventanas que tengan menor duración para tener mejor precisión en la estimación temporal, lo que hacemos es perder resolución frecuencial. Por lo tanto, hay un compromiso entre ellas y el producto de las resoluciones temporales y frecuenciales debe ser mayor o igual a un medio para cumplir el principio de incertidumbre de Heisenberg. También vimos que desplazando con continuidad la ventana, lo que vamos a obtener es una representación altamente redundante porque la información está muchas veces repetida, digamos, básicamente. Y entonces una estrategia para reducir esa redundancia era, en vez de desplazar la ventana con continuidad, desplazarla de a saltos. Obviamente hay que hacerlo con cuidado, porque si salto demasiado voy a dejar un agujero. Cierta parte de la información no la voy a representar. También vimos que la transformada de Fourier de tiempo corto tenía fórmulas asociadas de reconstrucción, lo que me permitiría hacer modificaciones en el dominio tiempo-frecuencia y volver al dominio temporal. Y todo este análisis lo hicimos teniendo como base para el análisis lo que llamábamos el átomo tiempo-escala. Vimos que podíamos armar estos átomos multiplicando una exponencial compleja por una ventana. La parte de la exponencial compleja nos da la localización frecuencial en una frecuencia zeta específica, mientras que la ventana nos permite desplazarla al tiempo t menos u que queramos, por lo tanto podemos centrarla en el tiempo u, digamos. Esos dos elementos son los que nos permiten tener localización frecuencial en las cercanías de zeta y en las cercanías del tiempo u. ¿Sí? Estos átomos, como una representación altamente redundante, no constituyen una base, no son elementos de una base, sino más bien de lo que se llama un diccionario, porque es un conjunto mucho más grande de lo que sería necesario para representar el espacio. Por eso es redundante. Bien, ahora sí, dicho esto, volvamos a la transformada Wavelets. La transformada Wavelets son otra forma de hacer este mismo tipo de análisis, pero la diferencia que tienen es que, fíjense, como dijimos recién, en la transformada de Fourier de tiempo corto,
con el valor zeta que le pongo a la exponencial, regulo la localización frecuencial. Y con la ventana defino la localización temporal, ¿no es cierto? Y son cosas que las puedo modificar arbitrariamente. ¿Sí? O sea, puedo dejar la ventana de un cierto tamaño y cambiando la frecuencia no me va a cambiar la resolución temporal. ¿Sí? El análisis wavelets es distinto. A ver, vamos a hacer un dibujito para que tengamos una idea. Imagínense, por el momento, créanme, que una wavelet podría tener una forma, digamos, más o menos así. Si ustedes ven esa ondita wavelet, la traducción de wavelet, ya vamos a ver qué condiciones tiene que cumplir. Bueno, el dibujito no me salió muy feliz, como siempre, pero imagínense que más o menos fuera así. Y entonces, si ustedes observan, se pueden imaginar como que acá hubiera cierta oscilación de cierta frecuencia, ¿no? ¿Sí? Entonces es bastante parecido al átomo tiempo-frecuencia que estábamos usando. ¿Se acuerdan que las exponenciales complejas también eran oscilaciones y la ventana tenía una forma más o menos así? Entonces podríamos pensar que es más o menos lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Primero que esto que está acá no tiene exactamente una única frecuencia, ya vamos a ver cómo es. Y segundo, que la forma de modificar la frecuencia de esto no es tan simple como hacíamos en el análisis con la transformada de Fourier de tiempo corto, que simplemente poníamos un valor distinto de frecuencia y entonces acá oscilaba más rápido o menos rápido. Acá la forma de cambiar la frecuencia de esto es comprimiéndola o dilatándola. Por ejemplo, si la comprimimos, podríamos pasar a tener, a ver si me sale algo así. Entonces ahora oscila más rápido que lo que hacía antes, por lo tanto tiene frecuencias más altas que la otra, está más comprimidita. Entonces esa es la principal diferencia entre el análisis de Fourier de tiempo corto y la transformada wavelets. Los átomos que usamos no son tiempo-frecuencia, sino tiempo-escala. Y el cambio en la frecuencia se genera mediante un cambio en escalado, en compresión o expansión de la ondita. Bien, entonces, básicamente una ondita o wavelet es una función que tiene una duración limitada en el tiempo y tiene valor medio cero. Hay otras condiciones que cumplir, pero bueno, básicamente, si uno busca una definición, podríamos decir esto. Es una función cuya duración está acotada a cierta zona del tiempo, lo mismo que logramos en la transformada de Fourier de tiempo corto con una ventana. Bueno, acá necesitamos que la función esté acotada en cierta zona. ¿Sí? Lo segundo que tiene que tener es que tenga valor medio cero. Y bueno, hay otras series de condiciones. No hay una sola ondita. De hecho, hay un montón de onditas. En general se agrupan en familias que toman el nombre de la persona que las inventó. Entonces, por ejemplo, Koifman inventó las Koiflets, Ingrid Daubechies inventó las onditas Daubechies, y bueno, y así sucesivamente. Cada familia de onditas no es una sola ondita, sino es un grupo de onditas que comparten cierto tipo de características, pero tienen diferente morfología. Lo que cambia es la forma de esas onditas. Ya vamos a ver ejemplos de distintas morfologías. Pero básicamente en todos los casos tendremos oscilaciones de alguna forma que se van a comprimir o estirar durante el análisis. Entonces, como dice acá, vamos a partir de una función que se llama la ondita madre y a partir de esa obtenemos los átomos tiempo-escala comprimiendo y dilatando esa ondita madre y desplazándola a lo largo del tiempo. Entonces, naturalmente la ondita está localizada en cierta zona del tiempo. Entonces, si yo la desplazo, voy a poder ir analizando distintas partes de la señal, igual que hacíamos antes. Y a su vez, el contenido frecuencial que estaba en la oscilación que tuviesen,
si yo la estiro o la comprimo, cambia también. ¿Sí? Como siempre, el análisis que vamos a hacer es comparar qué tan parecida es la señal que tenemos a esa ondita en esa escala y en esa posición con un producto interno. ¿Eh? Entonces, para ir avanzando, acá tienen algunos ejemplos de ciertas familias de onditas. Esto es un representante de cada familia. Hay un montón de Daweshies, hay un montón de Koifles, hay un montón de Simlets. Pero bueno, este es un ejemplo de algunas de ellas. Como pueden ver, en todos los casos hay oscilaciones positivas y negativas. Hay más o menos simetría, más o menos regularidad en ellas. Pero bueno, en todos casos pueden ver que hay cierta idea de frecuencia porque hay cierta variación a lo largo del tiempo. También pueden ver que están acotadas a cierta duración temporal, como decíamos. Bien. Y otra cosa que nos interesa es ver el contenido frecuencial. Por ejemplo, acá tenemos una Daweshies 8, la ondita de la familia Daweshies 8. Esta ondita tiene esta morfología si yo la miro en el tiempo. Y si yo miro su transformada de Fourier, fíjense que está en frecuencia entre 0 y pi, acá el límite sería 3,14, o sea, evaluando la respuesta en frecuencia sobre la mitad del círculo, para las frecuencias positivas, lo que vemos es que tiene características como si fuera un filtro pasabanda. Tiene una cierta frecuencia máxima que estará asociada con la principal oscilación de acá, pero no solamente esa, no es un palito aquí, sino que tiene un cierto rango de frecuencias alrededor. ¿Sí? Lo mismo pueden ver si vemos, por ejemplo, las Simlets. La morfología cambia y bueno, esto parece bastante parecido, pero en realidad no son idénticos. Y de la misma forma que la otra, tiene forma de tipo pasabanda más o menos centrada en esta frecuencia, con una cierta dispersión frecuencial. ¿Sí? Entonces, imagínense que yo hiciera un producto interno de una señal cualquiera con esto. Bueno, si la señal con la que estoy comparando, más o menos en esta zona del tiempo, tiene contenidos frecuenciales más o menos en esta banda, me dará un coeficiente grande. Igual que hacíamos con la transformada de Fourier de tiempo corto. Entonces, formalizando todo esto que estamos hablando, lo que tenemos es lo siguiente. La función wavelet es una función que tiene valor medio igual a 0. Esta es esta ecuación que está aquí, ¿no? Vamos a señalar. Esta ecuación me dice que el valor medio tiene que ser 0. ¿Qué implica que el valor medio sea 0? Que tiene que tener oscilaciones positivas y negativas. Porque la parte positiva, cuando yo integre, se tiene que cancelar con un área igual de negativas. Entonces sí o sí es oscilante. También tiene que tener norma 1. Las normalizamos. Esto, bueno, matemáticamente cualquier cosa se puede normalizar, entonces dividimos por su norma para lograr norma unitaria, si no la tenía. Y en general son funciones que pertenecen al conjunto de funciones integrables al cuadrado, ¿no? Esto es L2 de R. Son de variable real integrables al cuadrado. Entonces, dada esa wavelet madre, construimos los átomos tiempo-escala de esta forma. Fíjense, este átomo va a tener dos parámetros, una posición temporal y una escala, y van a ser la wavelet madre desplazada a la posición U y escalada por S. Si se acuerdan un poquito, esto es medio parecido a lo que hacíamos con las funciones interpolantes. ¿Se acuerdan cuando hacíamos interpolación? La desplazábamos y la escalábamos para que calce justo en cierta de las muestras, ¿no? Bueno, en este caso tenemos un parámetro de escalado. Este parámetro U me desplaza temporalmente para ponerla donde yo quiera.
mientras que el parámetro S la comprime o la dilata a la ondita. Este factor 1 sobre raíz de S que aparece acá es simplemente un factor de corrección para que esto siga teniendo norma unitaria. Porque si la original tenía norma 1, imagínense que si yo la comprimo, va a abarcar un tiempo mucho más corto. Entonces el integral ya no me va a dar 1. Entonces para compensar eso, lo que hago es estirarla para arriba. Mientras que si la dilato, manteniendo la amplitud, lo que haría es que integre a más de 1. Entonces lo que hago es achatarla para que el área siga siendo 1. Entonces, este factor de normalización automático, que la mantiene con norma 1, esto va a ser nuestro elemento de análisis. ¿Y cómo vamos a analizar? Con un producto interno, como siempre. Acá está el producto interno entre la señal bajo análisis y el átomo tiempo escala. Como siempre, vean que este asterisco acá implica que estamos tomando el conjugado, ¿no? En general, se suele trabajar con onditas reales, por lo tanto, este conjugado no tendría efecto. Pero en los últimos años han aparecido análisis con wavelet complejas y, bueno, tienen su utilidad, así que, bueno, por completitud, digamos, vamos a dejarlo con el conjugado, si es que la wavelet fuera compleja. Bueno, entonces acá pueden ver algunos ejemplos de átomos tiempo-escala. Estos son los atomitos de una de ellas, creo que eran las simlets, que vimos hace un rato. Acá pueden ver esta en distintas posiciones, esta es la misma pero en distintas posiciones. Pero acá está comprimida y acá está estirada. Pueden ver que al comprimirla aumentó la amplitud y al estirarla bajó la amplitud. Y acá están estiradas más estirada todavía, pero en distintas posiciones. Entonces lo que pueden ir viendo es lo que les decía. Cuando están estiradas tienen menor amplitud para compensar el área, eso sale de este factor. Y la puedo desplazar a donde yo quiera. Y vean cómo al estirarla, comprimirlas, se pueden imaginar que acá hay una oscilación de frecuencias más altas que acá, ¿no? Por lo tanto, esta ondita tiene su banda de paso del pasabanda en frecuencias más altas que esta ondita que tiene su banda de paso en frecuencias más bajas. ¿Sí? Bien. Otra cosa interesante que pasaba, recordarán que estuvimos analizando bastante, es que cosas que estaban más localizadas en el tiempo están más deslocalizadas en frecuencia, ¿no? ¿Qué quiere decir esto si lo vemos en este sentido? Esta, por ejemplo, que está muy localizada en el tiempo, va a tener una transformada de Fourier, como ya dijimos, que va a seguir siendo un pasabanda, pero en frecuencias más altas. ¿Sí? Pero ¿qué más le va a pasar? Como está más localizada en el tiempo, va a estar más deslocalizada en frecuencia. Quiere decir que el ancho de banda de ese filtro pasabanda va a ser más grande y en altas frecuencias. Mientras que la que está acá abajo va a estar en frecuencias más bajas y va a ser con mucho menor ancho de banda. ¿Por qué? Porque está más deslocalizada en el tiempo, por lo tanto más concentrada en frecuencia. Entonces, básicamente, ¿qué es el análisis ondita? ¿Qué hace esta ecuación que estamos viendo acá? Imagínense que partimos de la ondita en cierta escala, la ponemos aquí, calculamos el producto interno, para allá es 0, entonces la integral en este rango, calculamos esa integral, nos da este valor. Eso fue, fíjense, en esta integral con la escala fija y en una posición fija. Y nos da el valor de la integral, el valor de la transformada en esa posición y en esa escala. Después, ¿qué hacemos? La empezamos a mover.
En el caso continuo, con continuidad, o sea que la podemos ir desplazando infinitesimalmente hacia allí, ¿no? Entonces las vamos corriendo y en cada posición calculamos la integral del producto interno y eso es el valor de la transformada. Y la corremos, la corremos, la corremos. Cuando llegamos al final, ¿qué hacemos? Cambiamos la escala, la estiramos y volvemos al principio. Y volvemos a pasarla. Tanto el cambio de escala como el cambio en el tiempo en la transformada Wheeler continua son continuos. Entonces, pueden irse imaginando que va a ser una representación igual que la de la transformada de Fourier de tiempo corto, muy altamente redundante. ¿Sí? Porque la vamos estirando infinitesimalmente. Y la vamos corriendo infinitesimalmente. Bien. Si hacemos ese análisis, acá tenemos, ¿qué será este ejemplo? El ejemplo que venimos trabajando hace tiempo. ¿Se acuerdan? Una senoidal de frecuencia 5 Hz, que luego se transformaba en una senoidal de frecuencia 10 Hz. Este es el resultado de la transformada para distintas onditas que usamos en la transformada. Pueden ver que la morfología cambia porque las onditas son distintas, obviamente. Pero las características son similares en todos los casos. Y entonces vamos a analizar lo que me dice. Primero, fíjense que acá la escala, después vamos a ver qué es esto del valor de A, lo vamos a ir viendo. Pero fíjense que acá la escala está creciendo. Y sin embargo, en escalas grandes aparece lo que era la senoidal de 5 Hz. Incluso pueden contarlos acá. Ven que hay 1, 2, 3, 4, 5 picos. Lo que estoy viendo son las oscilaciones de la senoidal acá. ¿Sí? ¿Y por qué aparecen en escalas más grandes que la otra? Bueno, porque hay una relación inversa. Escalas grandes es la ondita estirada. Y eso son frecuencias bajas. La ondita estirada tiene frecuencias bajas. Escala chica es la ondita comprimida. Y eso son frecuencias altas. Entonces la señal de frecuencias más altas, de 10 Hz, aparece en escalas más chicas que la señal de frecuencias más bajas, que aparece en escalas, en estiramientos más grandes. Bueno, entonces esto, fíjense, los picos, si yo rastreara los picos para una escala de esto, coincidirían con los picos de la senoidal, los valores máximos. Y los mínimos, los azulcitos, serían los mínimos de la senoidal. Bien, esto no nos dice mucho así, ya se van a ir familiarizando, pero quería que noten la relación inversa entre escala y frecuencia. Escalas grandes, frecuencias chicas, escalas chicas, frecuencias grandes. Bien, como dijimos, esta transformada es altamente redundante. Vamos a ver esta ecuación, ¿no? Porque corremos infinitesimalmente el U y el S. ¿Está bien? Entonces tenemos que discretizarla si vamos a trabajar en una computadora. El primer paso de discretización sería tener las señales muestreadas. Entonces acá tendríamos muestras n, ¿no? Y por lo tanto los desplazamientos serían en función de cantidad de muestras desplazadas. Esa sería una primera discretización. Pero aún así la escala sigue siendo continua si yo hago eso, ¿no? Entonces la ondita también, la escala también hay que discretizarla. ¿Sí? Entonces, lo que se suele hacer es lo siguiente. Vamos a definir el átomo escalado de esta forma, como el phi sub j de n. Entonces fíjense que reemplazamos la S por A a la J. ¿Sí? Entonces el factor de escala ahora es A a la J, donde J es un entero. 1. ¿Sí? Escala A a la J. Entonces fíjense que usando esta definición del átomo,
¿sí? La transformada me va a quedar de esta forma. Si ustedes miran, esto es el producto interno de esto, ¿no? Este phi j con la señal f. Si miran esta ecuación, fíjense que yo acá no puse n menos m, ¿no? Si ustedes la miran, van a ver que eso fue hecho adrede para que esta ecuación quedara de esta forma. Y esto que ven acá se parece a una convolución. Ven que esta ecuación es muy parecida a la ecuación de una convolución. Lo hicimos a propósito porque básicamente la idea es mostrar que esta transformada se puede calcular con una convolución. Una convolución entre la señal f y la ondita. La ondita a la escala j que hayas puesto. ¿Sí? Y esa es la forma de calcular esto rápidamente. Entonces no se evalúa la escala con continuidad, sino que se evalúa en valores discretos j, ¿no? Esa sería la variable que estaba puesta acá. A la j sería esto. Y el número que está acá es el valor de j. Porque les aclaro, estos gráficos es lo que se llama la versión discretizada de la continua. Es lo mejor que podemos hacer en la computadora. O sea, no es realmente la continua, sino es la versión discretizada, donde movemos de a una muestras y la escala la evaluamos en todos los valores que queramos de escala. ¿Sí? Bien. Entonces esa es la forma más básica de discretización. Básicamente, imagínense que yo tuviera esto con todas las escalas, si fuera continuo, todos los tiempos y todas las escalas, lo que estamos haciendo es cortar franjas acá en ciertos valores, que son potencias de a la j, j1, j2, j3, para un valor a cualquiera. ¿Sí? Y en el tiempo está discretizado a las muestras que tengamos, muestra. Entonces esto se puede evaluar en el valor de a la j que uno quiera. Bien, llegamos a la parte de la resolución. Esta transformación, esta transformada Wavelet, también cumple con el principio de incertidumbre de Heisenberg. La diferencia está en que en este caso la resolución no es uniforme en el plano tiempo-frecuencia. En el caso de la transformada de Fourier de tiempo corto, si recuerdan, teníamos que los rectangulitos de incertidumbre eran todos iguales, no importa en qué punto del plano yo me parara, tenía el mismo rectangulito. ¿Sí? La forma del rectangulito, el área y eso. Ahora, si ustedes recuerdan cómo se hace el cálculo de la transformada wavelet, eso acá no va a pasar. ¿Por qué? Porque a medida que yo dilato la wavelet, imagínense que el rectangulito va a cambiar. ¿Por qué? Porque antes, si yo la tenía a la ondita concentradita, tenía un rectangulito con una incerteza en los alrededores de donde estaba esa ondita. Si yo la estiro, agrandé la incerteza temporal. ¿Y qué es lo que va a pasar en contraposición? Si yo la estiro, se agranda la incerteza temporal, pero se achica la incerteza frecuencial, porque como siempre, si está más deslocalizada en el tiempo, está más localizada en frecuencia. Entonces, a medida que mientras yo mantenga la misma escala, sí, el rectangulito va a tener el mismo ancho, digamos. Pero donde yo cambie la escala, me cambia el ancho de los rectangulitos y también la altura, correspondientemente. Esto es lo que está diciendo acá. A bajas frecuencias, o sea que a escalas grandes, a escalas grandes tengo la ondita estirada, tengo mejor resolución frecuencial, pero peor temporal. Mientras que a alta frecuencia, que son las onditas comprimidas, tengo buena resolución temporal, pero pierdo resolución frecuencial. Eso está mejor explicado con un dibujito que con mis explicaciones. Básicamente dice esto. Acá tengo el tiempo. Acá está hecho no en escala, sino en frecuencia, usando una relación inversa entre la
escala y la frecuencia. ¿Sí? Entonces la escala está dividiendo acá, por lo tanto cuando la escala sea más grande, más chica va a ser la frecuencia y viceversa. Entonces fíjense, cuando la ondita está comprimidita, en esta posición U, ¿sí? La dispersión temporal es menor, por lo tanto el ancho del rectangulito es chiquito. Pero la dispersión frecuencial en contraposición se hace mucho más grande y este es el rectangulito de incerteza que tengo. Cuando yo estiro la ondita, esa va a tener contenidos de frecuencia más bajos y va a estar mucho más concentrada. Este es el espectro de esa ondita. Entonces, cuando está comprimida, se va hacia frecuencias altas y crece el ancho de banda. Cuando está estirada, se viene a frecuencias más bajas y se achica el ancho de banda. Entonces, el rectangulito va cambiando según en el punto del plano tiempo-escala donde nos encontremos. Esto es lo mismo, lo único que teniendo en cuenta la discretización que estamos haciendo. Rectangulitos discretos. Bien. Un punto importante a discutir es lo que se llama la función de escala. ¿Por qué? Bueno, porque en el análisis teórico que hacíamos con la transformada continua, en principio yo la escala la podía mover desde 0 hasta infinito. ¿Sí? S, la variable S, va de 0 a infinito. ¿Sí? Cuanto más grande la estire, estoy analizando frecuencias más bajas, ¿no? Entonces, cuando la estire infinito, estoy analizando plano, frecuencia 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que para comparar una señal y tener el contenido de frecuencias más bajas, debería tener el escalado infinito. Ahora bien, ¿qué pasa cuando yo analizo señales de tiempo discreto de duración finita, que es lo que tenemos normalmente? Yo no puedo estirar la ondita infinito si la señal que estoy analizando tiene una duración finita, porque va a llegar un punto que la ondita se me va fuera del pedazo de señal que tengo y ya no estoy haciendo el análisis bien, digamos. ¿Sí? Entonces llega un momento donde tengo que frenar el escalado, el estirado de la ondita. ¿Sí? Ahora, si yo lo freno antes de infinito, no estoy capturando las frecuencias más bajas. ¿Se entiende? Entonces, sí o sí tengo que frenar el escalado en cierto valor. Pero eso hace que pierda información. Y si pierdo información, no voy a poder reconstruir la señal, porque perdí información. A ver, vamos a hacer un ejemplito acá. Póngase, como decíamos, vamos a hacer un dibujito acá, que la ondita bien comprimida tenía una forma, digamos, de un pasabanda. Frecuencia de esto, perdón. Y esta es la magnitud de la transformada, ¿no? Entonces, imagínense que, decíamos, cuando la ondita está comprimida, su espectro está en la frecuencia más alta y tiene una banda de paso relativamente grande. ¿Sí? Cuando la voy estirando, lo que va pasando es que se mueve hacia allá y se hace más finita, le cambia el ancho este. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a tener que la ondita se va moviendo así, cuando la voy estirando, y cuando la estiro más se me viene más abajo, y cuando la estiro más se me viene más abajo. Y supongamos que freno acá, en este estiramiento, lo que pueden ver es que hay una zona acá de las frecuencias bajas que nunca la analicé. La información que estaba acá la perdí. Entonces cuando frené en cierto escalado, perdí todo lo que estaba más abajo. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para no perder eso?
Bueno, ahí viene lo que se llama la función de escala. La función de escala es complementaria a la wavelet y en la escala en la que estoy parado analiza la parte de frecuencias bajas que me falta. Por ejemplo, la función de escala en la escala correspondiente a esta sería una función de escala que me analiza con este filtro. Mientras que la función de escala correspondiente a esta que está acá sería esta chiquita que se ve acá. Analiza la parte de frecuencias bajas que me faltaron a esa escala. ¿Sí? Entonces, acá estamos. Esto es lo que dice acá. Para obtener representaciones completas se necesita la información de bajas frecuencias correspondiente a escalas mayores cuando yo paré en cierta escala. Esto se logra con lo que se llama la función de escala. En algunos libros como la ondita, la otra que usábamos, era la ondita madre, a esta se le llama la ondita padre. La madre tiene características de pasabanda y la padre tiene características de pasabajo. Es el pasabajo complementario que analiza el contenido de bajas frecuencias desde 0 hasta donde termina la banda, digamos, de la ondita en esa escala. ¿Está bien? Entonces, con la ondita básica armamos un átomo escalado, como hicimos igual que con la ondita madre, y hacemos un análisis equivalente con el producto interno ahora con esta, igual que antes, que nos va a dar las componentes de más baja frecuencia cuando hayamos frenado el análisis. Entonces, teniendo esto, ahí ya no perdemos la información de baja frecuencia porque la capturamos con la ondita padre o la función de escala. Entonces, si yo tengo la descomposición con la transformada ondita hasta cierta escala y lo que me dio el uso de la función de escala, que son estas dos componentes, como tengo toda la información, tengo una fórmula para reconstruir la señal original. ¿Sí? Lo que pueden ver acá, fíjense que aparecen la ondita y la función de escala en las fórmulas de reconstrucción. Y lo otro que aparece raro, bueno, esto ya lo conocen, son los factores de escalado, pero lo que aparece raro es esta constante, que se le suele llamar la constante de Calderón, por eso se pone una C, porque la descubrió un científico que se llamaba Calderón. También le llaman la condición de admisibilidad para la ondita. Lo que tiene que cumplirse es, esta C sale de una ecuación que tiene que ser un valor finito. Si eso se cumple, la ondita es admisible. Y esa constante C es lo que sirve para la reconstrucción como constante de normalización acá. Entonces, rebobinando para que quede claro, la representación con la ondita truncada a cierta escala no es completa porque me falta el contenido de frecuencias más bajas. Si a eso le agrego el análisis hecho con la función de escala, me va a dar la parte de bajas frecuencias que me estaba faltando. Por lo tanto, combinando ambas cosas, puedo reconstruir la señal con una fórmula de inversión de la transformada Weyl. ¿Bien? Bueno, para que vean cómo son nada más, puse esto. Esto es bastante interesante. Es parte del toolbox de MATLAB de wavelets. Pueden poner WAV menú en el MATLAB, les va a salir un menú que pueden explorar y una de esas cosas que tiene ese menú es para visualizar las onditas, que es esta herramienta que está acá. Y entonces pueden ver la función wavelet y la función de escala asociada. Este es el pasabanda y este es el pasabajo y pueden ir cambiando las familias de onditas, mostrarlas y también les da informaciones y demás. Después vamos a hablar un poco de esta parte que están acá, que son estos filtros que dicen pasa abajo, pasa alto y demás. Pero bueno, vamos a cortar en este momento con lo que sería la transformada continua y su discretización y seguimos en el próximo vídeo.